Comencemos. Bueno, chiquillos, hoy en nuestra clase número 4, ¿cierto? Y lo que corresponde ver ahora es la alteración física, ¿ya? Pero antes de ir de lleno a la, a la alteración física, vamos a hacer un pequeño resumen de los productos clásicos de alteración, ¿ya? Nosotros sabemos que el vidrio volcánico, cuando tenemos rocas, ¿ya? Rocas, por ejemplo, altamente hialocristalinas, que tenían harto contenido de vidrio, estas rocas se alteran fácilmente, ¿ya? Porque el vidrio volcánico se altera muy fácilmente. Es una de las primeras cosas que se altera. Y el vidrio volcánico se puede alterar a zeolitas, a cristobalita, cuarzo, calcita, arcillas, como por ejemplo la marmolillonita. Otro elemento, o los otros minerales que también se alteran, ¿cierto? La magnetita, la ilmenita y la titanomagnetita, se van a alterar, se van a oxidar, ¿ya? Y en ese proceso pueden formar pirita, leucoxeno, esfena, pirrotina y hematita. Al igual que los minerales máficos, como el piroxeno, el fiol, el olivino, eh, agregado con la biotita y la calcita, estos se van a alterar a clorita, hilita, cuarzo, pirita y anhidrita, ¿ya? La plagioclasa con la biotita se alteran también a calcitas, albita, adularia, cuarzo y anhidrita. También la guayraquita, pero es muy extraña. Yo nunca he visto, eh, para serles sincero. La plagioclasa cálcica también se puede alterar a calcita, albita, bueno, los minerales anteriores, pero también clorita, hilita, ¿cierto? Arcilla en general y epidota, ¿ya? Y los feldespatos potásicos se van a alterar a durario. ¿Ya? Estos son como los productos clásicos del mineral original y su reemplazo hidrotermal. Y recordando un poco la temporalidad de las alteraciones en el modelo del pórfido, ¿cierto? Nosotros teníamos una primera instancia, la alteración potásica, ¿cierto? Tenemos la formación de la alteración potásica, y a medida que estos fluidos van ascendiendo, ¿cierto? Van a ir perdiendo temperatura, por lo cual estos fluidos se van a ir volviendo cada vez más ácidos, ¿ya? Entonces en este proceso vamos a tener la formación de la clorita sericita, de la argílica, ¿cierto? Y también en este proceso vamos a ir teniendo la formación del alopropilítico, ¿ya? Esto es bueno, la temporalidad de las alteraciones, y también lo importante es que acá tenemos un gráfico. eh, ¿Y qué nos dice el gráfico ya? Fíjense, cuando nosotros tenemos la argílica avanzada, que es la argílica avanzada que se forma de alta temperatura, la que tenemos acá arriba, la fumarólica, fíjense bien, lo importante, los sulfuros que vamos a tener van a ser pirita con enstatita o pirita con proteína, ¿ya? En la algílica avanzada no tenemos sulfuros de cobre, ¿ya? Eso es algo que tienen que se ve, ¿ya? O sea, algo que tienen que tener claro y notarlo bien. Y en el gráfico de abajo, ¿cierto? Vamos a ir viendo cómo los sulfuros van a ir, ¿cierto? Cambiando a través de la profundidad y a través del tiempo, ¿cierto? Entonces, tenemos en una primera instancia la formación de la alteración potásica a una alta profundidad, ¿ya? Y en un periodo temprano. Entonces, en la alteración potásica vamos a tener lo que ya habíamos dicho, calcopirita con bornita, principalmente, ¿ya? Después en el halo propilítico vamos a tener piritas, ¿ya? Luego en la clorita sericita y en la sericita es donde tenemos los importantes depósitos de soborón de calcopirita y pirita, ¿ya? Y vean las asociaciones que hay, tanto en la clorita sericita como en la sericita como tal, ¿ya? Entonces, también los sulfuros van a ir, ¿cierto? Avanzando, van a tener un progreso temporal, que está relacionado con el progreso del perfil de alteración, y en distintas alteraciones vamos a tener distintas
mineralogía metálica, ¿ya? Fíjense esto cómo va subiendo el estado de acidez y de sulfurización, ¿ya? Recordando también lo del modelo del Porfio, ¿cierto? Donde teníamos una fase temprana, esta exsolución y el ascenso del fluido monofásico supercrítico, que después, ¿cierto?, se separa en una fase líquida y una fase vapor. La vapor va a formar el estado fumarólico y el líquido va a formar la alteración potásica y posteriormente el anhidro y la sericina, ¿ya? Nosotros estamos, ahora la alteración fílica, nosotros estamos enmarcados en una fase intermedia, ¿ya? Donde eh, ¿cierto? Este fluido va a ir avanzando, ¿cierto? Pero va a disminuir su temperatura, hasta en un momento donde se va a exsolver una fase líquida de baja temperatura, ¿ya? Y vamos a tener perdón, este líquido va a ascender y vamos a tener la formación de la alteración sericítica y clorita sericítica, ¿ya? Entonces ahora estamos enmarcados en una fase intermedia del modelo del porfido cuprífero. Entonces, eh, ¿alguna pregunta hasta acá, chiquillas? No, ninguna. Vale, continuamos entonces. Entonces, ahora vamos a ver la alteración fílica. Y la mineralogía que podemos esperar de la alteración fílica es cuarzo, sericita, ya por algo también es la alteración cuarzo, sericita. Algunas migas blancas, andalucita, algunos carbonatos, clorita, ya como tiene clorita en la cuarzo sericita gris verde. Tenemos desarrollo, ¿cierto?, de algunas arcillas, como la hilita, también en la alteración fílica, y por eso también es importante en el perfil de alteración, la alteración fílica, porque en la alteración fílica vamos a tener grandes depósitos de pirita y talcopirita, pero principalmente pirita. Entonces, la alteración fílica o el desarrollo de una gran alteración fílica tiene impactos después en un enriquecimiento secundario. Entonces, si tenemos el desarrollo de desarrollo volumétrico de una alteración fílica, ¿cierto? Donde vamos a tener grandes depósitos de pirita, va a ser mucho más eficiente después el enriquecimiento supergeno, ¿cierto? La alteración fílica en algún momento va a quedar en superficie y por las condiciones oxidantes, ¿cierto? Vamos a tener la formación de un drenaje ácido y vamos a tener ahí todo el proceso de lixiviación, luego esa concentración, el proceso supergeno, ¿ya? Por eso es importante la alteración fílica y que sea volumétrica y todo, porque tiene directa después relación con el enriquecimiento supergeno. Y también en la alteración fílica vamos a tener el desarrollo de eh, en general arcillas, ¿cierto? Mequita, monobionita, hilita, ¿ya? Bueno, aquí está el modelo más, el otro era este modelo un poco más generalizado, ¿cierto? Mucho más pequeñito. Este es más, eh, mucho más certero, ¿cierto? Y aquí lo vemos, ¿cierto? Ahora estamos marcados en acá abajo, en la sericita, clorita sericita. Fíjense la roca, lo que vamos a tener en gran contenido va a ser de cuarzo, de silicita, ¿ya? Entonces miren, aquí fíjense estos colores blanquecinos. Eso también nos va a ir un poco ayudando en terreno, un poco las texturas, ¿cierto? Nos va a ayudar a identificar la roca o qué alteración está siendo afectada la roca, ¿cierto? Si vemos una alteración potásica, nosotros deberíamos esperar eh, vetas de biotita, un color más rosado, ¿cierto? Por el feldespato potásico. En cambio, la alteración fílica vamos a tener grandes desarrollos de cuarzo y de arcilla, ¿ya? ¿Cómo se produce la alteración fílica? Principalmente por metasomatismo de hidrógeno y a la par un consecuente silicificación del sistema. Entonces, ¿cuáles son las reacciones características de la alteración fílica? Hidrólisis, ¿cierto?
y la sericitización de los feldespatos potásicos, ¿ya? Donde tenemos feldespato potásico, va a incluir cierto hidrógeno, y vamos a tener la formación de la sericita, cierto sílice y potasio. Por algo tenemos en esta misma alteración, tenemos el gran desarrollo o de beta de Watson, siempre, ¿ya? Por algo tenemos gran contenido de sílice, porque ocurre aquí que el feldespato potásico, como producto de alteración, vamos a tener sílice, ¿ya? Aquí vemos como un esquema resumen, ¿cierto? A medida que vamos incrementando el pH del fluido o incrementando la temperatura, ¿ya? Fíjense, nosotros vamos a estar ¿cierto? Este fluido ya va a tener una temperatura media, ¿cierto? Si tuviera una temperatura más alta, tendríamos el desarrollo de, de lo, como por ejemplo la alteración potásica o de la propilítica, ¿cierto? Donde tenemos biotita, evidota y algunos anfíboles, ¿cierto? Como la actinolita, o el desarrollo de la clorita, ¿ya? Y está asociado a pH más neutro alcalino. Ya ahora estamos todavía no es tan ácido, pero estamos en pH 5 y 6. Entonces por eso tenemos la formación de hilita, muscovita, y luego se toma a pasar las arcílicas con otro tipo de arcillas como el caolín, la pirofilita, ¿ya? Entonces nosotros estamos marcados en este cuadro como en intermedio, ¿ya? ¿Cierto? Donde tenemos fluido que es ácido, 5,6, y la temperatura ya es menor. ¿Y qué diferencia vamos a tener en la cuarzo-silicita gris verde y la cuarzo-silicita? La alteración cuarzo-silicita, la alteración fílica como tal, vamos a tener predominio de silicita. Esta alteración ocurre a menor temperatura, ¿ya? Y tenemos menor concentración de minerales de mena. A diferencia de la alteración cuarzo-silicita gris verde, que vamos a tener predominio de clorita, por lo cual la formación de esta alteración tiene que ser de mayor temperatura, por lo que vimos en el cuadro. Bien. Eh, y en la alteración cuarzo-silicita gris verde vamos a tener mayor concentración de minerales de mena. ¿Ya? Simplemente la diferencia que nosotros le hacemos es porque una tiene gran predominio de clorita, ¿ya? Por eso uno llama cuarzo-silicita gris verde. ¿Preguntas, chiquillos? ¿Chiquillas? ¿Chiquillas? En el modelo estaba arriba de la potásica. ¿La cuarzo-silicita? Sí, Sí, acá está inmediatamente arriba. ya. Aquí tenemos el desarrollo de la clorita silicita. Pues, mira, se puede dar el caso de que tengamos una alteración potásica y luego sobreimpuesta otra alteración cuarzo-silicita. Ya eso se puede dar y es común, como en la transición de acá, donde tenemos la transición de la potásica con la silicita. En cierta manera, la cuarzo-silicita gris verde se puede considerar como parte de la transición, porque ahí tenemos gran desarrollo de cloritas. ¿Ya? ¿Por qué en ¿Alguna otra? cierta manera? Ujú. ¿Por qué en cierta Eh, manera? sí, porque en cierta manera es porque piensa que este fluido, el fluido que forma la potásica, este fluido a medida que va avanzando, se va a ir enfriando. ¿Ya? Y en un momento ese fluido es tan frío que va a formar la alteración cuarzo-silicita gris verde. ¿Ya? Pero este fluido se enfría, ¿cierto? A medida que va avanzando, ¿cierto? Avanzando, ¿cierto? En menor, o sea, hacia la superficie, pero también va a ir teniendo, se va a ir mezclando con el aguas con nata, ¿ya? Por eso digo en parte, porque es parte del mismo fluido, pero con otras condiciones termodinámicas. Ya, ya, buena. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, la alteración fílica, como ya habíamos visto la mineralogía, la principal es la cuarzo-silicita.
¿ya? Pero también podemos encontrar micas blancas, andalucitas, carbonatos, pirita, clorita y ilita, ¿ya? Lo importante es que la mineralogía que vamos a tener en la alteración fílica, perdón, es representativo de las condiciones termodinámicas, ¿cierto? Eso ya lo sabemos, la mineralogía representa las condiciones termodinámicas. Entonces, la alteración fílica en general se forma a temperaturas sobre 250 grados. Pero si tenemos predominancia de hilita, la temperatura es un poco menor, entre 200 y 250 grados. Si encontramos hilita en mectita, la hilita es una arcilla que es como un poco, se observa un poco naranja, bien naranjita. La esmectita es una arcilla también, pero es un poco más cafezosa. Entonces, si tenemos la paragénesis entre hilita y esmectita, nosotros podemos acotar aún más la temperatura, y va a ser entre 100 y 200 grados. ¿Ya? Sobre 450 grados, que puede ocurrir, ¿cierto? Porque, como ya habíamos dicho, era un poco la transición, ¿cierto? Teníamos una transición ahí entre la potásica y la fílica. Si tenemos, por ejemplo, presencia de corindón, que va a estar asociado o cerecita, o si también encontramos andalucita, nosotros hablamos de que la temperatura de la alteración es sobre 450 grados. Las condiciones de pH, condiciones del fluido 5 y 6. La profundidad a la cual ocurre la alteración física fílica, perdón, va de porfírica a mesotermal. Y esta alteración puede ser selectiva o a veces pervasiva, ya altera totalmente la roca. José, te hago una consulta. ¿Cuál sería los minerales de mena que se encuentran en esta Calcopirita. situación? Calcopirita. Calcopirita principalmente, y también podemos tener un poco de bornita, pero menor medida, principalmente calcopirita. ¿Ya? Ese es el mineral de vena que tenemos. Gracias. Entonces, por eso, por eso como es importante que haya un desarrollo volumétrico o sea, un desarrollo volumétrico de la alteración fílica, porque si tenemos mucha alteración fílica, podemos tener harta calcopirita y pirita, y eso nos va a favorecer después en el enriquecimiento supergel. ¿Se acuerdan un poco de eso? Cuando teníamos lixiviación, luego óxido de cobre, sulfuro de cobre. Sí. Sí, ya. Por eso es importante la alteración fílica. ¿Y por qué? Porque tenemos menas, como la calcopirita, pero también vamos a tener metales como la pirita que nos va a ayudar a el drenaje ácido. ¿Qué mineral creen que estamos viendo ahora en la imagen? Al menos tenemos, mira, aquí tenemos un agregado cristocristalino de algo. Bueno, y acá también. Arcilla principalmente, por los altos colores de Eh, interferencia. Exactamente, tenemos aquí. Sí, tenemos arcillas, sí, pero sí, son arcillas, pero igual, mira, para que me crean, la ISA está acá, está presente. Uno cuando lo ve al microscopio, la cericita es muy distinta porque estamos viendo cericita, ¿ya? La cericita es muy distinta como las demás arcillas. ¿Y es por qué? Porque la vemos así, como estos colores. Estos colores son como un poco típicos de la cericita, ¿ya? Y en general vamos a ver un desarrollo, pero muy incipiente de cristales, ¿ya? A diferencia de las arcillas, que en general hay una masa, ¿ya? ¿Qué estábamos viendo acá, chiquillos, en lo que encerré primero? Esto de acá. ¿Qué puede Cuarzo. ser? Cuarzo, ¿cierto? Exactamente. Cuarzo y todos los otros minerales
todos los minerales de alta interferencia van a ser sericitas. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Ya? Aquí nuevamente vamos a tener cuarzos y sericitas. Ya fíjense, de verdad, cuando veíamos la clase pasada, cuando hablamos de la alteración propilítica, habíamos dicho que podían tener, ¿cierto? Podíamos encontrar algunos feldespatos alterados, sericitas, podríamos encontrar sericitas. Pero en la alteración fílica tenemos, como se ve acá, todo es sericita, se nota que está todo sericitizado, ¿ya? Bueno, ¿qué es la sericita? Es un agregado de micas blancas, ¿ya? Más arcillas, que es la hilita y mectita, ¿ya? Por eso tenemos estos colores tan como de interferencia altos por las micas blancas, pero también vemos estos tonos un poco de un tono de menor grado, ya que están asociadas a un poco a la arcilla. Es incoloro, anícolas paralelos, ¿cierto? Color de interferencia, podemos encontrarlo hasta de segundo orden, o enmascarado, pleocroismo nulo o muy débil, y si presenta en tono amarillo, ¿ya? Pero ese como en tono amarillo se debe a la arcilla, ¿ya? Ahí recuerden que hay una mezcla de mica blanca con arcilla. Entonces, si tenemos mayor contenido de arcillas, nos puede generar estos tonos, este pleocroismo en tono amarillo. Su hábito es micáceo, ¿ya? Y textura, como lo vemos en la imagen, siempre se observa, o generalmente, perdón, se observan estos como agregados microcristalinos, anedrales, ¿ya? Y también la vemos como reemplazando, ¿cierto? Y generalmente vamos a ver como una cosita, una tabla, ¿cierto? Y vamos a ver muchos destellos, muchos colores de interferencia. Vamos a ver esto mismo acá, como lo que vemos acá, como en una tabla. Entonces dice, ah, ya, está haciendo una plagioclasa, está siendo reemplazada por sericita. O un feldespato está siendo reemplazado por sericita. También, entonces, lo vemos como agregado microcristalino, como se observa en la imagen, acá. Lo que justo borré. ¿Ya? Así se ve, este es como el microcristalino, el agregado microcristalino. La vemos reemplazando algunos minerales. Y también la podemos encontrar como relleno de vetillas y cavidades, ¿ya? En el laboratorio hay un muestra bonito donde tenemos, por ejemplo, una veta que va a estar rellena de cuarzo, como este cuarzo, el cuarzo que vemos de acá, y no sé, en la orilla vamos a tener silicita, ¿ya? Esas son las formas de que nosotros encontramos la silicita. Rellenando espacios como un agregado microcristalino o reemplazando otros minerales, ¿ya? Acá la vemos. Acá probablemente esto de acá sea una vetilla. ¿Ya? Esto de acá. Entonces, donde tenemos cuarzos, después tenemos sericitas. ¿No? Entonces, sericitas. Ya, nuevamente la siguiente imagen, cuarzo, ¿cierto? Donde vemos allí donde como el cuarzo, ¿cierto? Compite por el espacio y la sericita, ¿ya? Acá probablemente esta sericita tenga alto contenido de arcilla, ¿ya? Vean, se ve como sucio, generalmente este tono como medio marrón se le asocia a la hemectina, ¿ya? ¿Algunas dudas con la sericita, chiquillos? Chiquillas, chiquillas. O avanzamos. O me caí, estoy hablando solo. No, dale Quedó nomás. No, claro. estás bien. Ah, ya, perfecto, perfecto. Y ahora, ¿qué mineral creen que es este? ¿Cuál? ¿Quién quiere hablar? El que vemos, el que estamos viendo. ¿Cuál creen que puede ser? Una mica.
Sí, exactamente. Es una mica, exactamente la mica blanca. Moscovita en este caso, ¿ya? Fíjense, la moscovita en este caso va a estar rodeando un feldespato potásico. Recuerden que los feldespatos potásicos se alternan a sericita, y la sericita es un agregado de micas blancas con arcillas. Y acá también vemos aquí dice que hay un cuarzo que está, cuarzo moscovita que va a estar reemplazando a una plagioclase. ¿Ya? Entonces, lo que estamos viendo es exactamente mica blanca. ¿Cómo? Bueno, aquí, fíjense, la mica blanca es muy linda. ¿Cómo identificamos la mica blanca, cierto? Es incolora, no va a presentar pleocroísmo, a veces presenta que baje en una dirección, pero es muy raro. El relieve es bajo, perdón, esto está mal. El relieve es alto, alto, muy alto. ¿Ya? Eso está mal. El relieve de la mica blanca es alto, porque esa es una de las formas que nosotros tenemos y que nos ayuda para identificar, porque tenemos infinidades de minerales que son incoloros, pero incoloro y relieve alto nos indica que es una mica blanca, ¿ya? ¿Qué otra propiedad tiene del relieve de la mica blanca? Es, a medida que ustedes giran la platina, como que el relieve va a ir cambiando, ¿ya? Va a pasar como un relieve muy alto a un relieve moderado, ¿ya? Esto también es una propiedad característica que tienen las micas blancas. Sus colores de indicación, cuando tenemos que baje, podemos determinar su extinción y su extinción es paralela. ¿Ya? Recuerden, eso está mal, el relieve no es bajo, no, es alto, ¿ya? Entonces, tenemos un mineral incoloro de relieve alto y colores de interferencia altos y cable, ¿ya? Acá nuevamente tenemos ejemplo, fíjense, aquí tenemos una plagioclasa que está, oh, que está siendo alterada a sericita. ¿Ya? Entonces, eso es lo que habíamos hablado antes, de que así es una de las formas que tenemos de ver la sericita. Y acá nuevamente tenemos una plagioclasa que está siendo alterada a cuarzo sericita, ¿ya? Vean acá, aquí tenemos la sericita. Este de acá, así se ve, bueno, sabemos, la sericita, insisto, es una mezcla, ¿cierto? Entre blancas y arcillas. Y este color de acá, este que ven acá, por acá, lo estoy encerrando en rojo. Eso es muy típico cuando nosotros vemos cortes de cuarzo sericita, nosotros vemos así, como el corte como en este color. ¿Ya? Ahora en laboratorio, porque podemos ir al laboratorio, lo van a ver. ¿Ya? Y es distintivo, se nota. Em, Como ya habíamos dicho, ¿cierto? El vídeo se altera fácilmente. Y en la imagen de la izquierda vemos tiames riolíticos que van a estar siendo reemplazados por sericita. Ya fíjense ese como cochino, ya, ese como cochino es, probablemente tenga gran contenido de arcilla. ¿Ya? Y en la siguiente imagen, vean, vean que lo interesante de acá es la pirita, ¿ya? Vean el gran contenido de pirita, ¿ya? Cuando nosotros o sea, cuando les comentábamos que en la alteración fílica tenemos grandes depósitos de pirita, es por esto, ¿ya? De verdad tenemos grandes depósitos de pirita. En general la pirita como que no logra
crecer bien, no logra tener este hábito bien cúbico, pero tenemos gran depósito de pirita en la fibra. ¿Ya? Ahora vamos a ver la hilita, ¿ya? Y que habíamos comentado antes un poco, ¿cómo se veía la hilita, ya? Este color que ven acá, esto como, porque lo veamos, se nota. Fíjense acá, este no es netamente como naranjo, sino que vamos a tener combinaciones entre morado y azul, ¿ya? La hilita, chiquillo, esto es una aproximación muy general, ¿ya? Porque es súper peludo. La arcilla sabemos, son chicas y son difíciles de trabajar con la arcilla, pero en una aproximación muy general podemos hacer un poco la diferencia, ¿ya? Y la hilita también la podemos identificar como, fíjense, se nota muy poco, pero los colores principalmente tiene son naranjos, ¿ya? La hilita es como que sus colores de interferencia son naranjos. Acá podemos verla bien, ¿ya? Este como amarillo, medio naranja, amarillo, medio naranjo, eso es como clásico. Acá también se ve. Uno dice, ah, ya, estamos en presencia de hilita. A diferencia de la mica blanca, ¿cierto? Donde vemos estos colores, morado, naranjo, azules. La diferencia de la hilita es se ve como naranja, ¿ya? Fíjense acá. Ya tenemos como este color de interferencia naranjito. Acá, acá, este es un buen ejemplo. Así se ve. De verdad que yo, la hilita la podemos diferenciar porque es muy distinta. Fíjense, esta acá. Este es un buen ejemplo. Es naranjo, ¿ya? A diferencia de la mica blanca o de la cericita, que vamos a ver colores fuertes, ¿ya? Vamos a ver tonos mucho más fuertes. ¿Es algo que quiera agregar? Mejor se me está pasando algo. No, vas bien. Ya, ya. Y cierto que la hilita se ve como naranjita. Se ve Em, distinta a las cericitas. mm, Es muy leve, sí, sin problema. sí, es muy leve. Ya, pero aquí igual, fíjense, acá también hay azules. Esto para el azul. Acá también tenemos azules, por eso le estábamos diciendo que es muy primer orden, una aproximación muy general, ¿no? Entonces la hilita es incolora, sus colores de interferencia son variables, perdón, hasta el segundo orden, pero este naranjo de acá, de aquí, ese de aquí es típico, ¿ya? Otra cosa que también tiene la hilita es que tiene pleocroismo, ¿ya? Muy leve. Tiene un pleocroismo como en tono un poco naranjo, ¿ya? Tiene extinción paralela y el hábito de grano fino va a estar reemplazando a patos, ¿cierto? O también va a estar rellenando espacio, igual que la cericita. Su relieve es bajo, ya eso es como la diferencia que podemos hacer, ¿cierto? Entre la mica blanca y las arcillas. Las arcillas tienen un relieve bajo a comparado con la mica blanca, que es su relieve mucho mayor, mucho más alto. ¿Ya? Esto se parece a la cericita, ¿ya? Es muy similar a la cericita, pero la diferencia es que la mica que forma la hilita tiene más sílice pero menos potasio, ya que la cericita. ¿Alguna pregunta sobre Lilita? Sé que es difícil, chiquillos, verla de manera online, pero cuando estemos en el laboratorio vamos a poder un poco diferenciar, ¿ya? Que se logra un poco diferenciar entre la Lilita, la esmectita, la cericita y la pirofilita que vamos a ver, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá con la alteración física que vamos a pasar a otro tema? ¿No, no? ¿Sí? ¿Es todo claro? Pues sí, y no es posible que muestres cortes como del microscopio virtual.
como para identificarlo, así, rotando la Eh, platina y cosas así. pucha, es súper peludo. No hemos encontrado cortes o yo por lo menos no he encontrado que digo, "Oh, sí, claramente esto es hilita en vez de cerecita". Mm, peludo. Y tampoco no hay muchos cortes en el microscopio virtual de alteraciones hidrotermales. Muy pocas, de hecho. Así que una limitante ahí, pero en el laboratorio tenemos muestras, chiquillos, para que veamos las diferencias. Ya, bueno. Sí, hay las limitancias de las clases online. Bueno, continuamos entonces con la textura de Mena y Ganga. Sí, ¿no? Vamos, vamos a continuar. Sí. Dale. Entonces, las texturas, en general en geología, las texturas no hablan, nos dan mucha información, ¿cierto? Y por eso también, por ejemplo, en petroígnea, eh, le damos tanta importancia a las texturas, porque nos cuentan un origen, una historia, ¿cierto? ¿Qué le ocurrió a la roca? Nos cuenta la historia de la roca. O también nos da un origen. Ah, este es de un magma félsico. Ah, mira, esta textura es de una alteración hidrotermal. Ah, esta textura pareciera ser de una roca metamórfica, ¿ya? Por eso son importantes las texturas, ¿ya? Porque nos ayudan eh, para determinar rápidamente o de una primera aproximación el origen de una roca y la historia de la roca, ¿ya? Y cómo, ahora ya aplicado a, a alteraciones, ¿ya? Nuevamente las texturas nos van a contar un origen o una historia del depósito, ¿ya? Y las texturas van a ser constituidas por el mineral que se forma, ¿ya? Y este mineral, en las texturas que vamos a ver ahora, ¿ya? Podemos tener por depositación, ¿ya? Por espacios abiertos, ¿cierto? O por reemplazo, donde un mineral preexistente va a ser modificado a las nuevas condiciones termodinámicas, ¿ya? Eh, entonces, a- bueno, la textura que vamos a ver es aplicado a minerales, ¿ya? Aplicado a minerales como, por ejemplo, tenemos una beta. ¿De qué va a estar rellena esa beta? ¿Ya? Por ejemplo, los bordes. ¿Por qué en el borde tiene algún mineral? ¿Ya? Y en el centro tiene otro mineral. Toda esa información que nos da la textura nos cuentan, ¿cierto? Una historia. Y lo interesante de la mineralogía metálica es que nosotros podemos precipitar metales a partir de magmas silicatados o por condiciones hidrotermales, ¿ya? Nosotros tenemos sulfuros que son magmáticos, ¿ya? Y esos factores, o la textura, ¿cierto? ¿Cómo van a estar estos minerales? Van a depender del tiempo de la cristalización, ¿cierto? Sabemos que a mayor tiempo de cristalización los cristales son mucho más grandes. Y también la cristalización simultánea de silicato. ¿A qué hace referencia eso? Netamente, qué minerales van a estar cristalizando, y eso a la vez vamos a tener un impacto en la composición del mar, ¿ya? Entonces esos van a ser los factores que inciden en la precipitación de minerales, ¿cierto? De un magma. Pero también tenemos la precipitación a partir de soluciones acuosas, que son en el caso de las alteraciones hidrotermales. Entonces, ¿qué factores van a incidir en la precipitación de estos minerales? En espacios, ¿ya? Y estos espacios van a ser rellenados, perdón, por o cristales bien desarrollados o por cristales amorfos, ¿ya? Que, vamos a ver en un futuro,
uno le dice como a partir de coloides, ¿ya? Y también otro factor que va a controlar esto va a ser por metasomatismo, ¿cierto? Donde vamos a tener intercambios iónicos entre el fluido, la solución acuosa, con el mineral y se va a generar reemplazo, ¿ya? Entonces, en una precipitación, o sea, los minerales que van a formar por, eh, por, eh, por fluidos hidrotermales, ¿cierto? Vamos a tener dos texturas principales, ¿ya? Y una de estas es las texturas de reemplazo, ¿ya? Eh, Perdón, antes de avanzar, vamos a tener dos texturas, ¿cierto? Que van a ser por reemplazo o por precipitación, ¿ya? Lo que, lo que está destacado acá, ¿ya? Entonces, en las texturas de reemplazo, ¿cierto? Vamos a tener un mineral preexistente que se va a equilibrar a las nuevas condiciones termodinámicas, ¿cierto? Entonces vamos a tener la formación de un nuevo mineral. Y el reemplazo de este mineral puede ser total o parcial, ¿ya? Eh, Generalmente, cuando ocurre el reemplazo de estos minerales, a veces tenemos un delta de volumen, ¿ya? Y este delta de volumen, para que ocurre, tiene que ser nulo, ¿ya? Entre el mineral primario y el mineral que está siendo reemplazado, ¿ya? Entonces, los procesos que están involucrados en una textura de reemplazo o en un mineral de reemplazo ocurren simultáneamente, tanto disolución como depositación, ¿ya? Eh, eh, Ingresan estos fluidos, ¿cierto? Van a alterar un poco al mineral, ¿cierto? El mineral tiene que condicionarse a esas nuevas, a esas nuevas condiciones termodinámicas. Entonces va a ocurrir una disolución, pero en simultáneo una depositación, ¿ya? Así ocurre la textura de reemplazo y así ocurre los reemplazos de mineral, ¿ya? Entonces, estos procesos se deben al metasomatismo, ¿cierto? Porque es un sistema abierto en el caso de las alteraciones hidrotermales. ¿Ya? Em, y aquí es que en este proceso metasomático vamos a tener el reemplazo, ¿cierto?, de minerales y, y vamos a tener una nueva mineralogía. ¿Ya? Y, ojo, ¿se acuerdan cuando habíamos dicho que algunos de los factores que controlaba estas texturas de mineralización era el espacio? ¿Ya? Si tenemos nosotros yacimientos formados a altas temperaturas y altas presiones, vamos a tener escasos espacios abiertos y vamos a tener escasos comunicación con la superficie, como el scan, ¿ya? Donde el scan se genera por alta temperatura, ¿cierto? Es prácticamente parte como del metamorfismo de contacto, ¿ya? En el scan nos vemos, generalmente nos vemos betilla y beta, ¿ya? Porque es de alta temperatura y de alta presión. Ya no tenemos la formación de betillas, ¿ya? Entonces, en las texturas de reemplazo, perdón, los minerales de reemplazo, ¿cierto? Se forman netamente por metasomatismo y además por procesos involucrados que ocurren simultáneamente como la disolución y la depositación. Y de esto, ya de como por qué nacen, ¿cierto? La, o cómo se forman, ¿cierto?, los minerales secundarios de alteración hidrotermal y cómo estos van a estar dispuestos, ¿cierto? Si van a estar rellenando espacio, si van a estar reemplazando. Es que desde en este momento nace un concepto de, o más que nace el concepto, se desarrolla un poco más lo que tiene que ver con a referente a minerales de mena y de ganga, ¿ya? Entonces, ahora vamos a introducir el tema de texturas de mena y ganga, ¿ya? Entonces, como ya habíamos nombrado antes, vamos a tener texturas de reemplazo, texturas de relleno o texturas coloidales, ¿ya? Un poco más adelante vamos a entender qué son las texturas coloidales, ¿ya? Pero las texturas de reemplazo, ¿ya?,
como dicen, vamos a tener un mineral preexistente que va a ser reemplazado por otro, ¿ya? Entonces, a veces tenemos, bueno, ¿ya? ¿A qué hace referencia? Es que, por ejemplo, tenemos un mineral, ¿cierto? Que va a mantener la forma del mineral preexistente, ¿ya? Es una textura pseudomórfica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto de acá sería una textura, ay, pseudomórfica, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos, ¿cierto? Una plagioclasa que va a estar siendo reemplazada por hilita, pero mantiene el hábito de la plagioclasa, ¿ya? Eso se refiere con textura pseudomórfica, es cuando tenemos o se conserva el hábito del mineral primario, ¿ya? Y el mineral primario va a estar reemplazado parcial o totalmente por un nuevo mineral, ¿ya? Otro tipo de textura de reemplazo, antes de esto, ¿claro, chiquillos? ¿O quedan dudas? Pero sigamos viendo las texturas de relleno. ¿O me caí? No, no te caíste. No, sí, sí. Te están levantando el Ya. pulgarcito, significa que está bien. Ah, bueno, no me caí. Entonces la textura de reemplazo, el pseudomórfico, ¿cierto? Donde vamos a conservar el hábito del mineral preexistente. Y este mineral va a ser alterado, ¿cierto? Vamos a tener un nuevo mineral, pero que va a conservar el hábito del mineral preexistente. Otra textura de reemplazo que tenemos es masas irregulares desarrolladas a partir de un relleno de fractal, una plagioclasa ya, y de repente este mineral se va a fracturar. Desde la fractura va a comenzar a alterarse. ¿Ya? Entonces vamos, por ejemplo, vamos a tener, ¿cierto? Aquí parte de la plagioclasa como íntegra, y vamos a tener, no sé, un halo, por ejemplo, de esa fractura, ¿ya? O podemos tener una plagioclasa, ¿cierto? Que se va a fracturar, y en esa fractura vamos a tener desarrollo de sericitas, ¿ya? A eso se refiere con masas irregulares desarrolladas a partir de un relleno de fractura, ¿ya? ¿Dudas con esto? Podemos hacer otro ejemplo, mira. Tenemos una roca, vamos a tener una vetilla, no sé, por ejemplo, justo acá tenemos una plagioclasa. Esta plagioclasa se va a alterar. Acá justo teníamos, no sé, un anfíbol, ese anfíbol se va a alterar y se puede convertir en, por ejemplo, de una blenda a una actinolita, ¿ya? Eso se refiere con masas irregulares que son desarrolladas a partir de un relleno de fractura, ¿ya? Se fractura el mineral, ¿cierto? Va a pasar un fluido y a medida que avanza ese fluido va a ser reemplazado en mineral, ¿ya? Otra textura que tenemos es isla de mineral huésped o de la roca encajadora no reemplazable, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Como vemos en las distintas imágenes, ¿ya? Vamos a tener, no sé, esto sabemos que una plagioclasa por el hábito, y vamos a tener todo esto, todo esto va a estar sericitizado, y de repente vamos a tener una pequeña porción de la plagioclasa no alterada, ¿ya? Por ejemplo, en la imagen, ¿ya? Tenemos un cubo de pirita, ¿ya? Que va a estar reemplazado por calcopirita, ¿ya? Fíjense, todavía vamos a tener vestigios de la pirita, ¿ya? Y la calcopirita, y esto está siendo totalmente reemplazado. ¿Qué está ocurriendo acá? Ya tenemos un grano de pirita, y si se fijan por el alrededor tenemos bornita. Entonces viene un fluido con alta cantidad de concentrado en cobre, se
formó la bornita, ¿cierto? Porque la bornita es un mineral que tiene alto contenido de cobre. Alrededor se formó la bornita y, ¿cierto? Y este fluido, en la interacción con la pirita, fue ingresando cobre a la estructura química y vamos a tener la formación de calcopirita. Pero en este reemplazo no se dio total, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos todavía vestigios de algunas piritas, ¿ya? Y a eso se le conoce como hilas de mineral, ¿ya? Eso netamente. Son hilas de mineral Western que no están siendo reemplazados y que quedan en evidencia, ¿ya? Entonces, los pseudomórficos conservan la forma, las masas irregulares que se desarrollan a partir de la fractura. Eso, ¿cierto? Fracturamos un cristal, pasa el fluido y vamos a tener el desarrollo de minerales, ¿ya? Vamos a tener isla de mineral Western, no reemplazado, ¿ya? Como habíamos visto el ejemplo de, por ejemplo, de la plagioclasa con la cerecita, donde tenemos una porción de la plagioclasa que no va a estar alterada. Eso va a ser una isla mineral, o el ejemplo que está acá de la pirita, ¿cierto? Donde está rodeada por bornita y la pirita está siendo reemplazada por calcopirita, ¿ya? Otra textura de reemplazo es las superficies cóncavas hacia el oeste, ¿ya? Y acá se pueden ver, fíjense, realmente son como si fueran bahías, ¿ya? Es como si fueran bahías, ¿ya? Acá también se ve. ¿Y por qué se forma esto? O acá, ¿bien? ¿Y por qué se forma esto? Simplemente porque, por ejemplo, oye, voy a dar muchos ejemplos con las plagias, ya una pirita. La pirita, el fluido va avanzando, ¿cierto? Y sabemos nosotros que las reacciones son más eficientes en la superficie porque está en contacto con este fluido. Entonces, a medida que ocurre el contacto y a medida que avanza el tiempo, se va a ir como calcomiendo el mineral, ¿ya? Y por eso se forman estas bahías, ¿ya? Es simplemente por la interacción, por aquí va fluido, ¿cierto? Y va a ir interactuando, ¿cierto? Con este mineral y lo va a ir reemplazando, ¿ya? Y netamente por esto, es porque la superficie del mineral va a estar en contacto con un fluido y en esa interacción van a ocurrir reacciones y lo que podemos ver al final son como que el mineral va a estar siendo disolvido, ¿cierto? En ciertos sectores y nosotros lo podemos ver así, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, superficies cóncavas hacia el mineral hueso, ¿ya? Otra textura de reemplazo son bordes penetrando las direcciones cristalográficas del mineral, ¿ya? Eh, por ejemplo, nosotros, si me está ocurriendo algo ya. Tenemos, no, pero, ya. Tenemos una horblenda, ¿ya? ¿Qué ocurre? Viene el fluido y ¿qué va a pasar? Como este es una debilidad, ¿cierto? Del cristal, el fluido, ¿qué ocurre? Va a ingresar por esta debilidad. Entonces, a lo que tenemos a veces es que se van a formar como hacia el centro de estas cosas o van a actuar por los planos de debilidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos calcopirita, ¿cierto? Eh, y van a hacer, el fluido va a penetrar, ¿cierto? Y vamos a tener la formación de algunas bolitas, ¿ya? Sí, sí me entienden como el concepto, Oye, yo tengo una duda. Allá. ¿sí?
¿Cuál es la diferencia de esa textura con la segunda textura? Con esta, Sí, más porque irregular. estas son fracturas, ¿ya? La diferencia es que esto, como nosotros tenemos planos de debilidad, que son de las direcciones cristalográficas del clivaje, son debilidades del mineral. Entonces el fluido, ¿cierto? Que viene caliente, que tiene mineralización, va a penetrar por estos lados del cristal, ¿ya? A diferencia de, por ejemplo, podemos tener una horblenda que va a ser fracturada, ya no sé, fracturada por fracturamiento hidráulico, y vamos a tener formación, no sé, de actinolitas por acá, ¿ya? En este caso, esto sería, y no es tan así eficientemente, por ejemplo, se fractura, y por ejemplo, acá se puede alterar, acá, acá. Por eso se llama desarrollo de masa irregular a partir de una fractura, ¿ya? Ujú. Esta, la que tiene diferencia es que aprovecha las direcciones cristalográficas, ¿ya? La debilidad del mismo mineral, y por eso como que se introduce el fluido, ¿ya? Aquí, ¿Queda claro? sí. Otra textura que podemos encontrar es fragmentos aislados con la misma dirección, ¿ya? ¿Qué ocurre acá? ¿Ya? Lo que ocurre acá es lo que ya estábamos viendo como un todo, que tenemos un cristal, ¿cierto? De lo que sea, va a ser, puede ser fracturado, ¿ya? Eh, y en ese fracturamiento, ¿ya? Por ejemplo, pueden quedar cristales como aislados dentro de este fracturamiento, y este fluido va a comenzar a precipitar. Entonces, o sea, va a comenzar a avanzar. Como es fluido, ¿cierto? Tiene movimiento, y lo que va a generar es que, como el fluido avanza sobre el movimiento, se van a ir orientando los minerales de alteración, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Generalmente, ¿cierto? Cuando nosotros teníamos un núcleo, ¿cierto? Es muy eficiente que se comiencen a, como a precipitar los minerales, ¿cierto? Lo vemos también en las cámaras magmáticas, ¿cierto? Donde tenemos núcleos y se van a ir eh, incorporando los metales. Y ocurre lo mismo, acá también se va a fracturar, van a quedar pequeños minerales del mineral primario, ¿cierto? Y el fluido, a medida que va a ir avanzando, van a ir precipitando, ¿ya? Entonces, por eso vemos fragmentos aislados, ¿cierto? Orientados. Simplemente por eso, ¿ya? ¿Dudas o quedó claro? Quedó claro. Otras texturas que tenemos en textura de reemplazo son metacristales desarrollados en relación a fracturas, planos de exfoliación o límites de cristal, ¿ya? ¿Qué ocurre acá? Por ejemplo, nos vamos a anexar con la blenda, ¿ya? ¿Qué ocurre? Nosotros, ¿cierto? Sabemos que la blenda tiene plano de vidrio. Van a ser el clivaje en 60-120. ¿Qué ocurre? Nosotros en estas debilidades a veces vamos a tener el desarrollo de cristales, ¿ya? Por eso se llaman metacristales, que se desarrollan en fracturas, planos de exfoliación o los límites de los cristales, ¿ya? Ahí van a comenzar a cristalizar, ¿ya? Es como que un poco las texturas están todas un poco como
se parecen mucho, ¿ya? Pero, o sea, al final las texturas de reemplazo son muy parecidas, pero la diferencia es que uno le hace lo que ya me había hablado. Mira, tenemos superficies cóncavas y huéspedes, tenemos esto. Entonces, en una misma textura podemos tener muchas texturas, ¿ya? Eso es como la idea. No es como que, tengo esta textura y es excluyente, no podemos tener superficies cóncavas al huésped y las minerales, pseudomorfismo, podemos tener también fragmentos aislados con la misma dirección, ¿ya? No es que sean independientes de por sí las texturas, ¿ya? A veces tenemos, como dije, todo el desarrollo de distintas texturas. Otra textura que tenemos de reemplazo es, por ejemplo, preservación de estructuras y texturas originales. Y esto hace referencia, por ejemplo, a cuando los fósiles están siendo totalmente reemplazados por minerales. Por ejemplo, los fósiles cuando están reemplazados a ópalo, algunos están reemplazados como a calcopirita. ¿Ya? Eso hace referencia con preservar estructuras y texturas originales. ¿Ya? Otra textura de reemplazo es los cristales doblemente terminados, ¿ya? ¿Y por qué se forman? Es porque si un cristal crece a partir de una pared, ¿cierto? Solo se forma una cara de él, ¿cierto? Tendríamos formando esta cara. ¿Qué ocurre? A veces tenemos, ¿cierto? Un cristal y entonces tenemos, por ejemplo, una beta, ya va a comenzar a crecer, tenemos esto. Luego, ¿qué ocurre? Por ejemplo, tengo una beta, rompe y deja un mineral como dentro del avance de estos fluidos. Como estos fluidos, o sea, como este mineral va a estar siendo rodeado a veces tiene tiempo y todo, y va a tener a veces el desarrollo de dos puntos. ¿Ya? Eso se refiere con cristales doblemente terminados. ¿Ya? Eso tenemos un mineral, ¿cierto? Va a comenzar a pasar el fluido, este mineral se va a reemplazar y vamos a tener el desarrollo como de dos caras. ¿Ya? Entonces tenemos las texturas de reemplazo y también vamos a tener las texturas de relleno. ¿Ya? Pero vamos a dejar hasta acá y tienen que irse a su siguiente clase. La de alteración argílica y argílica avanzada. ¿Ya? Eso. No sé si quedan dudas. Chiquillos, chiquillas, chiquillas. No, no hay duda. Entonces, quedamos en textura de reemplazo. Entonces, la próxima